última entrevista de esta mañana con Claudio Fuentes, analista político, académico de la Universidad de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Y las promesas se cumplen. Quedamos de hablar acá, Claudio, cuando estuviera esta primera vuelta resuelta. Y ya. Soy todo oídos, igual que toda la gran audiencia del programa. A ver, pero ¿cuál es la pregunta? Partamos por eso. A ver, vayamos así. ¿Qué cosas podrías decir tú que es llamémoslo así, lo estándar, lo que se esperaba, lo tradicional dentro de la forma de votar, y qué es lo inesperado y que eventualmente pueda generar condiciones para que la segunda vuelta sea para un lado o para otro? Ya. Primero yo creo que mi lectura de lo que fue esta elección es que, llamémoslo así en la cuña, la derecha electoral despertó. Eso sería mi cuña. Cuando tú ves los resultados y ves que entre Sichel y Kast más o menos votaron 2,8 millones, y ves antes del 2017... la tasa promedio de votación por la derecha más o menos andaba en ese rango, y casi matemáticamente exacto, de hecho, el promedio, con un rango entre 2 millones y 3 millones 7, que fue cuando más obtuvo la derecha precisamente con Piñera. Y la izquierda o centroizquierda desde Boric, Jasna Proboste y Marco Enrique, obtuvieron 3.100.000 votos, que es el promedio exacto vinculado a esa centroizquierda desde el 90 hasta el 2017. Entonces, uno lo que puede inferir de eso es que el plebiscito y la convención fueron una excepción en términos de la rotunda baja electoral de la derecha, y eso es lo que se revitalizó con la candidatura de Kast sumada con la de Sichel. Y por lo tanto, en ese sentido, y además también era esperable que el sur votara por la derecha, porque de Rancagua al sur es mayoritariamente un voto de derecha, y que el Frente Amplio, si tú ves las cifras del Frente y del Partido Comunista, están anclados. El 2017 el 70% de la votación, 70, está anclado en la zona central, Valparaíso, región metropolitana. Entonces, ese patrón se repitió en esta elección, es decir, volvimos al patrón antiguo, con obviamente algunas diferencias etarias que podemos hablar a continuación. Y por lo tanto, desde el punto de vista de lo esperable, se retornó, y parece ser que tanto la convención como el plebiscito tendieron a ser la excepción en términos de la votación de derecha. Y además que el plebiscito, parte de la derecha votó por el 80%, que eso también muchas veces se piensa que ese 80% era todo izquierda. Eso no es cierto. Eso respecto de lo que se ve por los datos, hay bastante consistencia en términos de los resultados de los distintos análisis que se han mostrado. Ahora, ¿cómo esto impacta en la segunda vuelta? Yo creo que impacta de forma importante, primero en la estrategia de las candidaturas. Tienen que, obviamente, esto se ha empezado a señalar, mira, Boric tiene que ir a sectores rurales, Kast a sectores de la región metropolitana. Es así en parte, pero no es tan así, porque lo que tiene que hacer es tratar de, primero, movilizar al centro moderado, y por eso están haciendo la estrategia que están haciendo de ambos candidaturas moderarse. Segundo, yo creo que el punto está el tiempo. Acá hay poco tiempo, son 3 semanas, es muy cortito, y en esas 3 semanas usualmente lo que tú tienes que es diversificar, amplificar tus vocerías, porque no puedes cubrirlo todo solo,
y por lo tanto seguramente vamos a ver una amplificación, segmentación de nichos, hablarle a las mujeres, a los mayores, a los jóvenes, en distintos códigos y en distintas plataformas. Entonces, yo creo que es la diversificación es lo que podría dar más garantías para el éxito de la segunda vuelta. Estamos conversando con Claudio Fuentes, analista político académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Claudio, ahora, al ser dos figuras que no son estrictamente las clásicas que estaban hasta ahora disputando la presidencia dentro del espectro político, eran más bien cuando Alejandro Guillé compite con Sebastián Piñera, nadie diría de que son dos extremos, digamos, o que son personas que tienen posiciones muy divergentes una de la otra, digamos. Pero aquí sí se da esta situación de puntos de vista muy distintos de ambos. Eso, en tu juicio, Claudio Fuentes, ¿promueve o no promueve que salga más gente a votar, sea porque favorecen a un candidato o sea porque no quieren que el otro candidato gane? Sí, mira, respecto a participación electoral, a ver, yo creo que ya nos cuesta convencernos que la mitad de la población no está yendo a votar y que con hitos tan importantes como el plebiscito y ahora con la primera vuelta, que era muy polarizada, sin embargo la gente no va a votar. Yo creo que ver patrones así, ya un 53, 54% sería extraordinario. Pero yo creo que el patrón de la mitad de los chilenos que no está yendo a votar es un problema estructural del sistema político desde por lo menos hace más de una década. Hay una generación completa que dice o esto no va a cambiar o esto es lo mismo, o sea, da lo mismo un poco quien gobierne. Y es lamentable eso en términos de del fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque lo que tenemos son gobiernos de mayorías de una minoría. Ese es el punto que hoy día estamos en Chile. O sea, cualquiera llega al poder va a ser representante de una minoría. Y ese es un gran problema en un sistema como el chileno. Un sistema presidencial, digo. Sí. Ahora, lo que tú dices respecto de la capacidad de movilización, efectivamente yo creo que acá hay señales de dos tipos, creo que son relevantes. Yo creo que toda esta incorporación de nombres, rostros, etcétera, esa es una señal, a mi juicio, para las élites. No es una conversación que se tenga a nivel social. Es decir, que exista un economista más o menos en una campaña, esa es para tranquilizar los mercados, la élite, de Plaza Italia para arriba y punto. Acá lo que se requieren son, primero, la modificación creíble de sus programas. Es decir, yo creo que va a ganar aquel que logre convencer de que su moderación, su realismo es creíble, y es creíble en base a ciertos hechos y propuestas concretas. Es creíble, por ejemplo, en el caso de Boric, eliminar y condonar la deuda del CAE en las condiciones de que no tiene un Congreso y que no tiene los recursos suficientes. Entonces tienes que dar una respuesta creíble a una modificación de esa política. En el caso de Kast, es creíble eliminar, no tener una política favorable a las mujeres, y si dices, no elimina el Ministerio de la Mujer, ¿es creíble eso? Yo creo que no. Requiere acciones adicionales, incorporar mujeres, tener un discurso coherente, tener vocerías que digan esto y esto se va a hacer en el ámbito de la mujer. Si no, no es creíble. Entonces, el momento actual es, a mi juicio, bajar todas las ideas generales, genéricas del programa a propuestas creíbles, concretas y que afecten estos nichos electorales que son relevantes. Adultos mayores, por ejemplo,
la vieja concertación, no vieja en el sentido de antigua, concertación que solía votar por candidaturas de izquierda y que dejó de ir a votar. O sea, ¿cómo los seduces? Es mediante propuestas concretas y creíbles para ellos. Sí, ahora, ahí hay ciertas cosas que cada uno de los candidatos tiene con mayor y menor dificultad. Por ejemplo, en el caso de José Antonio Kast, yo creo que contemplando cómo ha sido la historia de la derecha en general en materia electoral, y son extraordinariamente pragmáticos y son bastante fáciles de incluso con partidos que en términos explícitos han nacido para ser distintos a otros más liberales, como el caso de Bópoli, finalmente le terminan dando el apoyo relativamente rápido. Otra cosa totalmente distinta es lo que pasa en la centroizquierda y en la izquierda. Más aún cuando, como tú probablemente has visto, Claudio, algunas voces en la ex concertación, pero resurgió instantáneamente, todos los recuerdos resurgieron de los ninguneos del Frente Amplio a la concertación por estos años de entreguismo, amarillismo y concesiones y acuerdo durante los primeros años de la democracia. Y ahora hay que ir a pedirle los votos. Eso yo me imagino que debe costar un poquitito más que ir a Bópoli a golpearle la puerta. Totalmente, o sea, ese es el tema central. Ahora, yo no me centraría tanto en la discusión de los corredores del poder, sino que en qué pasa con las propuestas concretas para la sociedad. Yo creo que hay una disociación muy fuerte entre esas correcciones, esas debates y conflictos a nivel de las élites y lo que pasa con la ciudadanía. Yo creo que en ese sentido el discurso de Parisi es bien pragmático, es bien directo, y yo creo que eso es lo que en estas 3 semanas se juega. O sea, todo el juego de lagos, sí, yo creo que llega a algunos segmentos más politizados, pero a la ciudadanía ese tipo de conversación yo creo que no le interesa y ni siquiera seguramente va a tomarlo en cuenta. Lo importante es qué tipo de medidas, ya, a ver, veamos, pensiones, seguridad y delincuencia, salud, educación, empleo, que son temas, agua, que son temas muy sensibles hoy día a la ciudadanía, es lo que seguramente deberían focalizarse a mi juicio. A ver, Claudio, pero déjame hacerte un poco de abogado del diablo. Alguien podría argumentar de una manera distinta, diciendo, mira, para ser franco, te lo voy a plantear así, para ser franco, lo que se ha visto hasta la eternidad en términos de el votante chileno es que, primero, vota la mitad, y segundo, se queja al 100% en caso que el gobernante sea malo, incluyendo todos los que no fueron a votar. Tercero, la elección muchas veces tiene más que ver con las emociones que genera el candidato que cualquier cosa, cualquier letra que diga su programa. Todos tienen programas, todos los programas pueden ser ajustados. Pero bueno, Gabriel Boric tiene menos de 40 años. ¿Cómo puede gobernar alguien que tenga menos de 40 años? Este otro, José Antonio Kast, pero oye, fue pinochetista, es una persona de ultraderecha, pero ¿qué sentido tiene? Esas expresiones que uno las escucha a diario en todas partes, y además, qué sé yo, va a darle consuelo a las mujeres ahora después de que les dijo que le iba a quitar el ministerio, y el otro quiere gobernar con el Partido Comunista y declararse demócrata. En fin, ese tipo de emociones, ese tipo de sensaciones guturales que son de intestino, no son racionales, yo tengo la impresión de que pesan bastante más a la hora de votar que muchas de las cosas que puedan ser cambiadas, ajustadas o
de alguna manera edulcoradas en un programa. Sí, yo comparto contigo. Lo que pasa es que, a ver, en el comportamiento electoral hay distintos tipos de votantes. Yo creo que tú te estás refiriendo al votante, llamémoslo identitario, que tiene una identidad o de izquierda o de centro, de derecha, y que emocionalmente le va a hacer clic ciertas cosas, y de hecho ya están convencidos. O sea, creo que ya hay un segmento importante en la izquierda, en el centro y en la derecha, que ya están convencidos de por quién van a votar. Y ahí funcionan las emociones, la apelación a Allende, la apelación al orden, la apelación a ciertos conceptos claves, la dignidad, etcétera, que te remecen. O sea, esto, por ejemplo, Boric abrazando a una persona, la sonrisa, el ponerse la corbata, todo ese tipo de cosas son emociones que están asociadas a ciertos modos de vida, y yo comparto completamente ese tema. Pero lo que hoy día tienen que hacer las candidaturas es, a mi juicio, convencer a los indecisos, y los indecisos están en segmentos que están apolitizados, que no les interesa esa historia y que tiene una necesidad urgente que resolver. Entonces, yo creo que por eso yo te digo discursos segmentados. Por ejemplo, a Facebook es un tipo de discurso que a un discurso que se va a ver por la televisión o a una conversación con el Mercurio. Entonces son distintos tipos de nichos a los cuales tienen que apelar, y para eso la única posibilidad es multiplicar vocerías. No es casualidad que llegue Isquia Siches al comando y ella, ¿qué es lo que diga? Tengo que ir al norte porque yo soy de Arica. O sea, es evidente que ahí hay una apelación directa a una emoción, ella por todo el bagaje que tiene durante la pandemia, pero también hay un vínculo territorial, hay una estrategia. Entonces, ese tipo de cosas son las que se empiezan a desarrollar mucho más en estas 3 semanas de campaña. Claudio, ¿y qué tanto pesa hoy día? Lo que antes pesaba mucho, tú te recordarás, Claudio, porque eres más joven que yo. Soy viejo, sí, también. Más joven que yo, pero estuviste en esa generación. Había voces que todo el mundo esperaba escuchar y que decir. Cuando aparece Ricardo Lagos diciendo, una de las personas pero más basureadas desde el punto de vista de la crítica histórica que le hace el Frente Amplio, que hay que apoyar a Boric. Lo mismo indirectamente lo hace Michelle Bachelet a través de la fundación que ella creó, digamos. Lo mismo pasa con los prohombres de la derecha, donde, por ejemplo, rápidamente Renovación Nacional, Francisco Chaguán, su presidente, llega a conversar con José Antonio Kast. ¿Qué tanto esas figuras que han desaparecido en términos del peso que tenían esas mismas personas, si tú quieres, esos mismos tipos de personas antes, pero todavía pueden, crees tú, ser capaces de movilizar gente? ¿O son básicamente lo que tienen que decir, digamos? Lo que pasa es que, a ver, primero, esta elección, a mi juicio, tengo la impresión de que va a ser muy estrecha. Es decir, se va a decidir por pocos votos. Entonces, en este minuto, todo sirve. Ahora, no todo, pero la mayoría sirve. Ahora, y ahí el caso de Lagos es interesante. O sea, cuando Lagos le habla, y además desde la emoción, y él lo que él dice es, yo tengo una historia. O sea, él no dice hay que pensar en el futuro, en el cambio de medio ambiente, no. Él apela a la historia, ¿cierto? Porque él ha estado mucho en el cambio medioambiental, la crisis climática, no apeló a ese argumento, apeló a su historia. ¿Y por qué? Porque sabe que hay una generación cercana a él que podría movilizarse. Entonces, esa apelación no es para los jóvenes, o sea, yo estoy seguro que los jóvenes
ven en Lago el traidor neoliberal, etcétera, y por lo tanto no van a ir porque Lagos dice van a ir a votar por Boric. Los jóvenes es otro tipo de raciocinio respecto de votar por Boric. Entonces, yo creo que ese tipo de apelaciones toca fibras que tienen que ver con ciertos nichos electorales, como Lagos, Isquiasiches u otros que se puedan integrar, van a ir tocando ciertas distintos nichos que son los que están en juego hoy día en la elección. Y en ese sentido, por lo tanto, su impacto es limitado, pero es relevante porque ese grupo, que es el concertacionista, moderado, también, que votó por Lago, etcétera, también es relevante para esta elección. De hecho, uno de los problemas que tiene Boric es entrar en los adultos mayores. ¿Cómo llega ahí? ¿Y cómo llega ahí? Con Lago. O sea, ese tipo de lógica funciona ahí, por ejemplo. Ahora, Claudio, hay una cierta dosis de paradoja en esto, porque de pronto da la impresión de que una persona que es genuinamente de una determinada manera, genuinamente ha repetido una y otra y otra y otra vez lo que eventualmente se debiera hacer en determinadas circunstancias, lo pone en su programa, sale ganador o contrincante para segunda vuelta, y a partir de ahí, para conseguir un porcentaje de votos que supere a su rival, tiene que desandar su posición original y poner otro tipo de lógica que no es estrictamente lo que se cree y lo que además esa persona genuinamente plasmó. ¿Por qué habría de ser algo tan tremendamente motivador para dar un voto cuando parece mucho más genuino la primera imagen? Y además, una vez que se llegue a ser presidente, cualquiera de los dos, ¿por qué razón habría que creer que todo se cumple, digamos? Efectivamente, yo creo que tú tocas la gran paradoja o el gran dilema que enfrentan sociedades multipartidistas, donde se requieren acuerdos para llegar a gobernar. Y esto es un clásico problema en Europa, en sistemas parlamentarios, donde una vez obtenidas las votaciones, tú te juntas a negociar un programa y empiezas a ceder porque necesitas gobernar, y eso implica sesiones muy concretas en el programa: menos impuestos, más impuestos verdes, más impuestos de esto, temas de agenda valórica la sacamos, la entramos. Alemania, España ha estado viviendo ese tipo de en sociedades multipartidistas. Eso es la tendencia natural. El problema que tenemos ahora en esta coyuntura es que no tenemos una candidatura dominante tan fuerte y por lo tanto la necesidad de ceder más es más fuerte, es más brutal, con además la adición que tú señalabas de posturas más polarizadas. Las posturas anteriores eran menos polarizadas, por lo tanto la cesión se notaba menos, porque tú te acercabas más al centro rápidamente. En cambio ahora es mucho más costoso desde ese punto de vista, desde el punto de vista programático, acercarte al centro. Entonces, efectivamente, ahora, ahí el dilema de la candidatura de decir, oye, seamos realistas o no, y ceder en algunos ámbitos, dejar algunos elementos clave. Por ejemplo, Boric yo creo que no debería renunciar a toda la agenda verde o medioambientalista que es muy sentida en su electorado. Entonces ahí hay un tema clave que debiese mantener. Entonces, ¿cómo logras esa ingeniería entre mantener ciertos principios y ceder en otros? Es el gran dilema que enfrentan en estos días estos partidos. Ahora, yo creo que Kast es muy pragmático y rápidamente dijo,
hagan de nuevo el programa. O sea, él está dispuesto a todo. Yo creo que es mucho más, en ese sentido no sé cuál de los dos es más sensible a esto respecto del punto de vista del electorado. ¿A quién le van a creer más en el fondo respecto de sus genuinas condiciones de dar gobernabilidad? Ese yo creo que va a ser un tema crucial para un electorado. ¿Quién efectivamente, cediendo, dadas las condiciones políticas que tenemos, es más creíble para hacer gobernable esta sociedad? Por último, Claudio Fuentes, ¿no notas tú, no sientes tú que, o te lo voy a plantear de otra manera, cuántas señales tiene que recibir un partido para darse cuenta que viene en caída libre? Sí, mira, ya sé en qué estás pensando. No, pero hay varios, no es solamente uno, pero hay varios que tienen, y esto lo hemos visto antes, yo lo he dicho ya varias veces esta semana. Yo tuve la oportunidad de ver al Partido Radical cuando todavía era potente, fuerte, grande, y después se produce un desmemoramiento, pero un derrumbamiento progresivo. Lo mismo pasa en partidos grandes en Europa, potentes, que una elección, otra elección, empiezan a perder votación, empiezan a aparecer nuevos corrientes políticas, y cuando tú ya menos te das cuenta, prácticamente no existen. Efectivamente. Mira, yo creo que acá funciona, y lo hemos conversado antes, la lógica de una ceguera institucional, corporativa, que te impide ver lo que está sucediendo con tu partido. O sea, el caso de la Democracia Cristiana es evidente, viene en caída libre hace más de una década, con una erosión sustantiva de su votación, más de 1,5 millones de votos que está... 1,3 millones que está perdiendo en poco más de una década. El PPD, otro caso que también le ha pasado, y sin embargo sus élites no son capaces de salir y desandar y cambiar ciertas prácticas, renovar su élite, cambiar sus prácticas, cambiar las estrategias. Por ejemplo, la DC es bien interesante porque tú tienes líderes locales municipales que eran súper potentes, el alcalde de Renca, por ejemplo, el de la Claudia Pizarro, sí. Y sin embargo son bloqueados por el partido y tienen que salirse. Entonces, ese comportamiento de ceguera es bien tradicional en las instituciones, porque las instituciones tienden a acostumbrarse a actuar de determinadas prácticas y no ver este deterioro hasta que mueren. Yo creo que ahí la muerte de partido es algo bien habitual en los sistemas políticos. Bueno, Claudio Fuentes, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias. Chau. Chao, chao. Y a todos ustedes, cuídense. Nos encontramos el próximo lunes. Chao. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación.